Meditaciones, Marco Aurelio. Libro 7. 1. ¿Qué viene a ser el vicio? Es lo que has visto a menudo. Y así, en todo suceso, ten a mano esta reflexión, esto ya lo has visto muchas veces. Absolutamente, desde el principio al fin encontrarás los mismos sucesos que colman las historias, las antiguas, las medias y las contemporáneas, que colman nuestras ciudades y nuestras familias. Nada es nuevo. Todo es cosa trillada y efímera. 2. Los principios de la filosofía viven. ¿De qué modo podrían morir, a no ser que se amortigüen las ideas que les corresponden? Y de ti depende el avivarlas sin cesar. Yo puedo formarme, sobre este y aquel asunto, la opinión de vida. Y si puedo, ¿por qué me turbo? Lo que pasa fuera de mi mente, nada tiene que ver con ella. Mantente en esta disposición y hete ahí en el recto camino. Tienes en tu mano el revivir. Mira de nuevo las cosas con los mismos ojos con que antes las has visto, que en esto consiste el revivir. 3. La vana afición al Fausto, las representaciones teatrales, los rebaños de ganado mayor y menor, las justas con lanzas, es como el lanzar huesos a los perros y migajas a los peces en la alberca, como el fatigoso esfuerzo de las hormigas excesivamente cargadas, las carreras en todos sentidos de los ratoncillos amedrentados. Las figurillas de los titiriteros. Conviene, pues, asistir a estos entretenimientos con gusto, sin mostrarse demasiado reacio, entendiendo, no obstante, que cada uno vale a tenor de lo que valen los fines en que pusiere su estudio. 4. Conviene atender, palabra por palabra, a lo que se está diciendo y a cada uno de los impulsos de lo que se está haciendo. Y a la verdad, en este último caso, importa mirar ante todo a qué fin se refiere el intento, pero en el otro, deberá repararse bien en el significado de las palabras. 5. ¿Bástame mi talento para el tal negocio, o no? Si me es suficiente, me valgo de él para el efecto, como de un instrumento dado por la naturaleza universal. Si no me basta, o cedo el asunto a quien sabrá darle más feliz remate, salvo que las conveniencias se opongan, o lo ejecuto lo mejor que pueda, tomándome un compañero capaz de hacer, con la ayuda de mi recto juicio, lo que sea oportuno y útil a la sociedad. Visto que cuanto yo hiciere, por mí mismo o con el favor de otro, debe encaminarse únicamente a la utilidad y armonía con la comunidad. 6. ¿Cuántos hombres, antes muy celebrados, han caído ya en el olvido? ¿Y cuántos, asimismo, que los festejaron, han desaparecido tiempo ha de la memoria de los hombres? 7. No te desazones por la ayuda ajena. Lo que te incumbe es cumplir con tu deber, como conviene al soldado asaltar la muralla. ¿Qué harías si por una cojera no pudieras escalar por ti solo las almenas y te fuera posible con la ayuda de otro? 8. No te perturbe el futuro. Saldrás a su encuentro, si fuere necesario, armado de la misma razón de que te sirves ahora en los asuntos presentes. 9. Todas las cosas están encadenadas entre sí y su conexión es tan sagrada que ninguna, por así decirlo, es extraña respecto de la otra, pues todas han sido coordinadas y contribuyen de consuno al buen orden del universo. Y es que el mundo es un compuesto de todas estas cosas, uno, el Dios derramado en todas ellas, una la sustancia, una la ley, una la razón común a todos los seres intelectivos, una la verdad, pues una es también la perfección de los seres que son de un mismo género y participan de la misma razón. 10. Todo lo material desaparece muy en breve en la substancia común del universo, toda causa se reasume, en un momento, en la razón universal, la memoria de todas las cosas se sepulta prontamente en la eternidad. 11. Para un viviente racional,
es una misma la acción que se conforma con la naturaleza o con la razón. 12. Conviene que seas hombre recto o que seas enderezado. 13. A la manera que los miembros de un cuerpo en los seres que forman un todo, a ese modo las criaturas racionales, aunque pertenecientes a seres distintos, están constituidas para cooperar a un mismo fin. Esta consideración se te imprimirá más fijamente si muchas veces dijeres para contigo mismo, yo soy un miembro, de este sistema formado por las naturalezas racionales. Pero si te limitas a decir, usando de la letra R, yo soy una parte, de dicho sistema, es que no amas aún de corazón a los hombres, que no te complaces debidamente en hacerles bien, lo haces siempre meramente por decoro, no como si también redundase en tu provecho. 14. Acaezca exteriormente lo que se quiera, a quienes están sujetos a padecer semejante accidente. Quéjense ellos, si quieren, que tienen de qué dolerse. Pues yo, mientras no opine que haya algún mal en lo acaecido, no experimento aún daño alguno. Y en realidad, en mi mano está el no imaginármelo. 15. Haga o diga el otro lo que le cuadre, conviene a mí ser hombre de bien. No de otra suerte que si el oro, la esmeralda o la púrpura repitiesen, por más que se haga o se diga, conviene que yo sea esmeralda y conservar mi propio color. 16. El recto juicio no se perturba a sí mismo, quiero decir, no se amedrenta ni excita en sí las pasiones. Si algún otro puede atemorizarle o consternarle, hágalo. Pues mi recto juicio, usando de la facultad de opinar, no se moverá por sí mismo a semejantes afectos. Cuide de sí el cuerpo, si puede, para que no le venga algún trabajo, y, de venirle alguna molestia, levante la voz. El alma a quien se quiere intimidar o afligir, pero que absolutamente opina acerca de estas afecciones, nada tiene que sufrir, su condición no la obliga a un tal dictamen. El recto juicio, de suyo, se basta a sí mismo, a menos que se acarree él mismo una necesidad, y no está, por ello, sujeto a turbaciones y embarazos, a no ser que se perturbe o embarace a sí mismo. 17. Consiste la felicidad en un buen numen interior y una buena facultad rectora. ¿Qué quieres hacer acá, en vista de esto, imaginación mía? Vuélvete, en nombre de los dioses, según viniste. Para nada te necesito. Has venido según tu antigua costumbre. No me irrito contra ti, solo te ruego que te vayas. 18. ¿Temes transmudarte? Pero es que puede producirse algo si no es por mutación. ¿Y qué otra cosa hay más agradable y familiar a la naturaleza del universo? ¿Por ventura podrás tú tomar un baño caliente sin que se trueque en fuego la leña? ¿Puedes nutrirte sin que los alimentos experimenten un cambio? ¿Acaso puede llevarse a cabo una acción útil que no requiera una mutación? Ahora, pues, ¿no ves que tu propio cambio viene a ser un hecho semejante e igualmente necesario a la naturaleza universal? 19. La substancia del universo arrastra, a manera de un torrente, todos los cuerpos, estos forman un mismo ser con el todo y conspiran a una misma obra, no de otro modo que nuestros miembros entre sí. ¿Cuántos Crisipos, cuántos Sócrates, cuántos Epictetos, ha absorbido ya el tiempo? Que la misma reflexión se nos ocurra respecto de cualquiera hombre y cosa particular. 20. Una sola cosa me hace andar fuera de mí mismo, y es que acaso haré yo lo que no quiere que haga la condición del hombre, o lo haré del modo que ella no quiere, o haré lo que no quiere en este momento. 21. Pronto habrás echado todo en olvido, pronto todos se habrán olvidado de ti. 22. Propio es del hombre el amar incluso a los que le ofenden. Esto es lo que tú harás si tienes presente que también ellos son tus allegados, que pecan por ignorancia o involuntariamente, que dentro de poco, tanto tú como ellos moriréis, y, sobre todo,
que ellos no te causaron ningún daño, ya que no han hecho a tu facultad rectora peor de lo que antes era. 23. La naturaleza del universo usa de la substancia común para modelar, como de una cera, ahora un potro, luego, refundiendo se sirve de su materia para producir un árbol, más adelante un hombre, finalmente cualquier otra cosa. Y cada uno de estos seres no ha subsistido más que por un tiempo muy limitado. Pero nunca es penoso a una arquilla el que la desmonten, como no lo fue el que la fabricasen. 24. El semblante que transpira odio es muy contrario a la naturaleza. Y cuando se afecta uno a menudo, la gracia natural del rostro se apaga y acaba por echarse a perder, de suerte que es imposible ya luego recuperarla. De esto mismo puede colegirse que tal estado es contrario a la naturaleza, porque si uno llega a perder la conciencia del mal obrar, ¿a qué fin ha de prolongar su vida? 25. La naturaleza, que todo lo gobierna, va a transformar muy en breve todo cuanto ves, de su substancia hará nacer otras cosas, y de la substancia de estas, otras, para que el mundo vaya siempre rejuveneciéndose. 26. Cuando alguno delinquiere en algo contra ti, considera al punto que juicio del bien y del mal se formó al faltar. Porque discurriendo sobre esto, le compadecerás, sin sorprenderte ni moverte a indignación. Porque, o te formarás tú también el mismo dictamen que él sobre el bien, u otro semejante, y así será razonable que le perdones, o no compartirás su opinión sobre el bien y el mal, y te será más fácil perdonarle por su ignorancia. 27. No pienses tanto en los bienes ausentes como en los presentes, aun entre los presentes, para la consideración sobre los más aventajados y, con este motivo, imagina con qué solicitud los buscarías, si no los tuvieses. Pero guárdate al mismo tiempo de que, complaciéndote en la posesión de los bienes presentes, no te acostumbres a tenerlos en tanta estima que, si alguna vez te faltaren, hayas de perturbarte. 28. Recógete dentro de ti mismo. La mente que te dirige es tal por naturaleza, que se basta a sí misma cuando practica la justicia y, con ello, conserva su calma. 29. Elimina la imaginación. Reprime estos movimientos instintivos de Dominguillo. Cíñete al momento presente. Penetra bien lo que acontezca a ti o a otro. Divide o analiza todo objeto en su causa eficiente y material. Piensa en tu última hora. Deja la falta cometida por otro, allí mismo donde nació. 30. Coteja cuidadosamente la idea y las palabras. Penetra, con la consideración, los efectos y las causas. 31. Adórnate con la sencillez, la modestia y la indiferencia acerca de las cosas de suyo medias entre la virtud y el vicio. Ama al linaje humano. Toma a Dios como guía. Aquel afirma que todo está sujeto a la ley, que solo los átomos son reales. Te basta reflexionar un poco para saber que todas las cosas están sujetas a ley, no solo unas pocas. 32. Por lo que se refiere a la muerte, o es dispersión, si hay átomos, o, si el mundo forma un todo, es extinción o transmutación. 33. Por lo que toca al dolor, si es insoportable, mata, si da largas, es tolerable. La inteligencia puede, vertiéndose en sí misma, conservar su paz, sin que se deteriore en algo el principio rector. En cuanto a los miembros que el dolor maltrata, explíquense contra él, si pueden, y den su queja. 34. Respecto a la gloria, examina los pensamientos de los ambiciosos, cuáles sean en sí cuáles los objetos de sus temores y sus deseos. Y que, como las dunas se acumulan unas sobre otras, ocultando las primeras, así, en la vida, los sucesos anteriores se ven presto sepultados por los que ocurren después. 35.
¿Por ventura juzgas que el alma dotada de una cierta generosidad y capaz de abarcar toda la idea de la eternidad y de toda la naturaleza hace gran caso de la vida humana? Impossible, contestó él. ¿Entonces no considerará esta tal alma la muerte como un infortunio? De ningún modo. 36. Es cosa regia hacer mercedes, recibiendo en pago calumnias. 37. Es vergonzoso que el semblante esté dispuesto a fingirse y ajustarse a merced de la inteligencia, mientras ésta es incapaz de acomodarse y componerse a sí misma. 38. No es razón enojarse contra las cosas, pues ellas no se cuidan de enojos. 39. A los dioses inmortales y a mí danos motivos de regocijo. 40. Débese cegar la vida, a guisa de madura espiga, continúe uno existiendo, y no el otro. 41. Si los dioses me desestiman a mí y a mis dos hijos, no es ello sin razón. 42. A mí se inclinan el bien y la justicia. 43. No te asocies a los lamentos de los afligidos, ni a sus conmociones. 44. Yo a este tal le opondría esta justa razón: no piensas rectamente, amigo, si crees que un varón, aun siendo de poca suposición, debe calcular el riesgo que tiene de sobrevivir o de morir, en vez de examinar únicamente, cuando obra, si sus acciones son justas o injustas, propias de un hombre de bien o de un malhechor. 45. Así es, en realidad, atenienses. Cuando uno ocupare un cargo, porque se le ha juzgado por mejor o porque lo ha asignado el magistrado, en él conviene que persevere, según mi dictamen, aunque corra peligro, no estimando en nada la muerte o cualquiera otra cosa, a trueque de evitar la infamia. 46. Pero, oh venturoso mortal, mira si el ser noble, el ser bueno, sea otra cosa que el conservar tu vida y la de los otros. Este afán de vivir por tanto tiempo no debe preocupar a un hombre digno de tal nombre, no se debe amar sobrado la existencia, antes bien dejar a los dioses esos cuidados y dar crédito al dicho de las mujeres que nadie puede evadirse del destino. Solo deberá pensar, en cuanto depende de él, en el mejor medio de pasar lo más dignamente posible todo aquel tiempo que hubiere de gozar de la vida. 47. Abraza con la mirada el curso de los astros, como quien evoluciona con ellos, y considera sin cesar las mutuas conversiones de los elementos. Estas consideraciones purifican de las máculas de esta vida terrestre. 48. Es bello aquel pasaje de Platón: importa mucho a quien discurra sobre los hombres, que considere a sí mismo, como desde un lugar elevado, lo que pasa en la redondez de la tierra, las multitudes, los ejércitos, las labranzas, los matrimonios y divorcios, los nacimientos y muertes, el barullo de los tribunales, los países desiertos, las diversas poblaciones bárbaras, las fiestas y lutos, las ferias, toda la baraúnda y el armonioso conjunto de los contrastes. 49. Con la consideración de las cosas pasadas y de tantos cambios como se operan en el presente, se puede asistir de antemano al futuro. Porque el aspecto será siempre el mismo, no siendo posible que se salga del ritmo de los acontecimientos. De aquí es que contemplar por 40 años lo que pasa en la vida humana, o por 10.000 años, viene a ser lo mismo. Pues ¿qué más habrías de ver? 50. Y lo nacido de tierra vuelve a la tierra, lo que surge de un germen del éter torna a la bóveda celeste. Y es esto la disolución del enlace que tienen entre sí los átomos, o parejamente, la dispersión de los elementos insensibles por naturaleza. 51. También, mediante alimentos, bebidas y sortilegios, se intenta desviar el curso del destino para evitar la muerte. Tras el gran soplo del viento suscitado por los dioses, por fuerza nos iremos entre llantos laboriosos. 52. En buena hora sea otro más hábil luchador que tú,
pero que ninguno sea más sacrificado para el bien social, ni más circunspecto, ni más bien dispuesto a lo que acontezca, ni más indulgente respecto a los desprecios del prójimo. 53. Donde quiera pueda cumplirse un deber según lo pide la razón común a los hombres y a los dioses, no haya ahí nada que temer, pues cuando el hombre logra la utilidad en una actividad bien encausada, y tiene éxito según su condición humana, no hay que sospechar mal alguno. 54. En todo y por todo pende de tu arbitrio, ya el complacerte piadosamente en la actual disposición de la providencia, ya el tratar según justicia con tus contemporáneos, ya el vigilar cuidadosamente la idea del momento presente, a fin de que ni aun lo más recóndito se te pase por alto. 55. No te afanes en escudriñar el alma ajena, antes bien mira de hito en hito hacia aquel término a donde te conduce la naturaleza, ya sea esta la universal por medio de los sucesos que te acontezcan, ya la tuya propia por razón de los deberes que te impone. Cada uno tiene la obligación de hacer lo correspondiente a su estado. El resto de los seres fue dispuesto para servir a los racionales y, en toda otra cosa, los inferiores se hacen por respecto de los superiores, pero los racionales han sido hechos para ayudarse mutuamente. Y así, el carácter que predomina en la condición humana es el de la sociabilidad. El segundo, es la facultad de no rendirse a los halagos de los sentidos, porque es propio de la facultad racional e intelectiva el ceñirse a determinados límites, sin dejarse vencer jamás por los movimientos sensuales e impulsos instintivos. Pues ambos son propios de los brutos, mientras el movimiento intelectivo pretende mantener su supremacía, y no quiere ser subyugado por ellos, y con razón, pues por naturaleza debe servirse de los mismos. Lo tercero en la naturaleza racional es el no incurrir en precipitaciones de juicio ni en la facilidad de dejarse engañar. Adhiriéndose, pues, el recto juicio a estos privilegios, prosiga su camino derecho y logre lo que le concierne. 56. Como si estuvieras ya muerto al mundo y como si fuese el instante presente el término de la vida, conviene que vivas según dicta la naturaleza, el resto que te quedare de vida. 57. No te aficiones más que a lo que te acontezca y a lo que forme la trama de la vida. Pues ¿qué otra cosa podrá serte más oportuna? 58. En todo evento has por tener a la vista aquellos hombres a quienes aconteció lo mismo que a ti, y, después de llevarlo con repugnancia, lo extrañaban, lo reprobaban. Y al cabo, ¿a dónde han ido a parar? A ningún lado. ¿Y entonces? ¿Quieres tú imitarles? ¿No es mejor dejar estos caprichos a quienes los producen y los sufren, y aplicarte, en un todo, a aprovecharte de los acontecimientos? Sacarás buen fruto de ellos y te servirán de materia en que te ejercites. Aplica tu atención y tu voluntad a estimarte a ti mismo en cuanto hicieres, y acuérdate de esta doble sentencia: la acción no importa en absoluto, importa solo la manera de obrar. 59. Penetra tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede manar sin cesar, si ahonda siempre. 60. Conviene que el cuerpo persevere firme, sin encorvarse en el movimiento ni en el reposo. Lo que la inteligencia puede hacer con el semblante, conservándolo mesurado y noble, debes exigir igualmente de todo el cuerpo, bien entendido que es menester observar todo esto sin afectación alguna. 61. El arte de bien vivir se asemeja más a la palestra que a la orquesta, por cuanto es preciso estar uno sobre aviso, inconmovible, contra los accidentes súbitos e imprevistos. 62. Reconoce sin cesar lo que son estas personas cuyo testimonio aduces y qué principios rectores les gobiernan. De esta suerte, no los vituperarás si tropiezan involuntariamente, ni echarás de menos sus aprobaciones, si mirares el origen de sus opiniones y de sus instintos. 63. Toda alma, se afirma, está privada, a pesar suyo, de la verdad.
Lo mismo le sucederá respecto de la justicia, la templanza, la benevolencia y de toda otra virtud semejante. Es absolutamente indispensable que a menudo te acuerdes de esto, pues así serás más indulgente con los demás. 64. En toda angustia, ten a mano esta máxima: esto no es indecoroso ni deteriora la inteligencia que me gobierna, pues no la corrompe, ni en cuanto es racional ni en cuanto es sociable. Además, en las mayores cuitas, válgate esta máxima de Epicuro: el dolor no es insufrible ni eterno, si te acuerdas de sus límites y no lo imaginas mayor de lo que es en realidad. Advierte asimismo que muchas cosas que nos molestan son, sin que lo echemos de ver, verdaderos dolores, como la somnolencia, el exceso de calor, la inapetencia. Cuando, pues, alguna de estas cosas te fastidia, di para contigo: sucumbo al dolor. 65. Mira bien, no sea que alguna vez experimentes, respecto de los misántropos, lo que experimentan los misántropos respecto de los demás hombres. 66. ¿De dónde nos consta que Teulages haya sido superior a Sócrates en disposiciones naturales? No basta saber que Sócrates haya tenido un fin glorioso, que haya disputado ingeniosamente con los sofistas, o haya resistido pacientemente una noche en vela sobre el hielo, que, al recibir la orden de prender a un ciudadano de Salamina, la haya rehusado con bizarría, ni que se haya engallado por las calles públicas, si bien deberíamos, de ser cierto este extremo, subrayarlo atentamente. Más sea ahí lo que cumple examinar, en qué disposición Sócrates tenía el ánimo, si se podía limitar a presentarse como justo en sus relaciones con los hombres y religioso en sus relaciones con los dioses, sin ensañarse con la perversidad de los primeros ni halagar tampoco la ignorancia de nadie, sin recibir como insólita, ni soportar como intolerable, cosa alguna de las que le estaban asignadas por su condición terrenal, y sin exponer, en fin, su inteligencia al contagio de las pasiones carnales. 67. La naturaleza no te fundió tan íntimamente con el compuesto que te integra, que no te fuese lícito contenerte dentro de ciertos límites y hacer pender de tu arbitrio lo que te es propio. Es posible que uno, cultivándose hondamente, llegue a hacerse un hombre en sí divino, desconocido de todos. Acuérdate de esto, y también de que la felicidad en la vida depende de muy pocas cosas. No porque desconfíes de triunfar en la dialéctica o en el estudio de la naturaleza, debes renunciar por esto a la esperanza de llegar a ser libre, modesto, sociable, obediente a Dios. 68. Pasa la vida sin apremios, en la mayor delicia espiritual, aunque den todas las voces que quieran contra ti, aunque las fieras despedacen los miembros de esta masa blanda que te circunda. Pues ¿qué impide a tu alma que, entre tantos infortunios, no conserve su calma, no enjuicie exactamente los sucesos que le rodean y no se mantenga pronta en aprovecharse de los accidentes que se le interponen? De modo que tu juicio dé a entender al objeto con que tropezare: tú, por esencia, eres esto, aunque para la opinión parezca ser otro. Y cuando se trate de utilizar dicho objeto, le diga: yo iba buscándote. Cuanto a mí, todo lo que se me pone delante sírveme siempre de materia para practicar las virtudes propias de la razón y de la sociedad, y, en suma, para dedicarme a una obra peculiar de hombre o Dios. Puesto que, en efecto, todo lo que acontece hácese familiar a Dios o al hombre, nada es desacostumbrado ni difícil de manejar, sino muy sabido y de fácil ejecución. 69. La perfección moral lleva consigo que se viva cada día como si fuera el último, sin apresurarse ni amilanarse ni obrar con ficción. 70. Los dioses, aunque inmortales, no se enojan al ver que, al cabo de tantos siglos, deben aguantar absolutamente y siempre a los malvados, tantos y tales como hay. Por el contrario, toman cuidado de ellos. Y es posible que tú, que en un momento dejarás de ser, renuncies a tolerarlos,
y más siendo tú mismo uno de estos malvados. 71. Es cosa risible que no procures preservarte de tu propia maldad, pudiendo hacerlo, y en cambio intentes huir de la maldad de otros, lo que es imposible. 72. Todo lo que la facultad intelectiva y sociable hallare despojado de inteligencia y sociabilidad, con mucha razón lo tendrá por cosa de menos valer. 73. Cuando hubieres hecho un favor y otro lo hubiere reconocido, ¿qué otra tercera satisfacción buscas todavía, como hacen los necios? ¿La de pasar como bienhechor o ser pagado con una recompensa? 74. Ninguno se cansa de recibir beneficios. Pero hacerlos es una acción conforme con la naturaleza. No te canses, pues, de hacerlos, ya que así te favoreces a ti mismo. 75. La naturaleza universal emprendió la creación del mundo. Desde entonces, o bien todo lo que acontece sucede como consecuencia necesaria del primer impulso, o bien todo es irracional, incluso los objetos más capitales, a los que la mente gobernadora del mundo aplicó especial esmero. Teniendo esto presente, podrás ofrecer a las más de las cosas un rostro sereno.